Hablaremos hoy de un poeta chino, Hemos hablado algunas veces de la importancia de la poesía en la China durante la dinastía Tang, que, como se comenta cada noche en la radio y en la televisión, gobernó la China entre el 618 y el 906. Dicen que fue un periodo muy próspero. La capital no era Hanzhou, que fue la capital cuando Marco Polo visitó la China, sino Chang'an, se llamaba Chang'an. Estaba siempre engalanada con toda clase de adornos. No había hambre porque, según los historiadores, había una enorme producción de arroz y té. La gente comía arroz y lo reempujaba con té, razón por la cual los suspiros eran amarguísimos. Y ahí viene el dicho, amargo como suspiro chino. Es proverbial en toda el Asia. Como sabemos, los Tang, la dinastía, ampliaron el sistema de exámenes que existía para evaluar a los funcionarios. El Cochú se llamaba el examen para los funcionarios. Y se incluyó en ese examen la poesía. Para ser funcionario público tenías que ser además poeta. Una de las pruebas a las que debían someterse los candidatos consistía en escribir poemas. Aquella emperatriz llamada Wu, que fue concubina del emperador Taitung y luego esposa del sucesor de Taitung, Cao Zhong, fue la que estableció que la poesía fuera un requisito esencial para ingresar a la administración pública. Contamos aquí en este mismo programa aquella oportunidad en que Wu conoció al poeta Wang Wei. Bueno, contamos un montón de cosas, pero lo que más recuerdo yo es la explicación del estilo Wen. El estilo Wen era contrapuesto al estilo Pi. Esto formó parte incluso de una charla que yo he dado el año pasado en la Feria del Libro y creo que en Córdoba también. Había una literatura práctica llamada Pi y otra más literaria llamada Wen, que estaba en relación con la expresión agradable o con lo que ellos suponían que era la expresión agradable. Y por ejemplo, las obras de Confucio eran Pi. Y resulta que el estilo Wen se puso de moda, el estilo recargado, y se puso de moda en la administración. De modo que los textos administrativos se oscurecían muchísimo. Y así podemos ver algunos ejemplos de ordenanzas municipales que, expresadas en estilo Wen, resultaban un poco difíciles de comprender. Por ejemplo, la frase prohibido estacionar durante las 24 horas se escribía así en estilo Wen. Que nada se detenga nunca. Las horas, los vientos, las pasiones no estarán mañana donde están hoy. El viajero vuelve al aposento donde quedó su amada, pero su amada ya se ha ido y el aposento también. Está muy bien. Otra ordenanza municipal que era prohibido escupir en el suelo. Pasémosla al estilo Wen. De los portones del alma, de la morada del beso, del manantial del lenguaje, absténganse de salir ofensas líquidas a la dignidad horizontal que nos sostiene, manga de chanchos. Bueno, en aquel tiempo, en esos tiempos, floreció la obra de un poeta llamado Li Po. Li Po. Li Po nació allá por el 705. Estudió y se aprendió de memoria todos los clásicos de Confucio, anduvo en las montañas, vivió con los monjes daoístas, pero la verdad es que no se entregó con mucha pasión a los preceptos y costumbres que se le recomendaban para alcanzar la vida eterna. Li Po volvió de la montaña y empezó a frecuentar todas las tabernas y los bailongos. En una de aquellas jaranas conoció a su esposa, conoció a la que sería después su esposa. Se casaron y la mujer lo abandonó enseguida. Después, atraído por el renombre de los vinos de Chang'an, la ciudad que mencionábamos recién, Li Po llegó hasta allí. Gobernaba el ministro O, ministro sorpresivo. Y este ministro, amante de la poesía,
se convirtió en su mecenas, lo empezó a bancar a Lipo. Cuenta la historia que en cierta ocasión llegó una embajada tártara al Palacio Imperial, portadora de importantes mensajes de los tártaros. Pero sucedió que nadie era capaz de descifrar aquellos mensajes. Reinaba por entonces nada menos que el emperador Xuantung, aquel que tuvo por séptima esposa a Yang Kuei-fei, una chica que preparaba un té que brindaba inspiración poética. Se la brindaba a su marido, ¿no? Él le preparaba un té y parece que al beber aquel té, Xuantung escribía perfectos y breves poemas de amor. Y cuando la chica se murió, el emperador no escribió más. Quiere decir que efectivamente era el té lo que lo hacía escribir versos. Ahora bien, como se ha dicho, llegaron los tártaros con unos mensajes, che, ¿qué quiere decir? No sé. Ningún ministro se animaba a traducir aquellos mensajes que según los embajadores era cosa de extrema importancia. Los embajadores tampoco sabían qué decir. Solo habían aprendido a decir es de extrema importancia en chino, aquellos tártaros. Digo yo para mejorar la verosimilitud de esto que estoy contando. El emperador se enojó ante esta dificultad, se enojó ante la variedad de las lenguas del mundo y amenazó con hacer cortar la cabeza de todos los ministros si en el plazo de un día los documentos no eran descifrados. Y entonces el ministro O fue a buscar al poeta Lipo y lo presentó. Lo presentó como uno que hablaba todas las lenguas y conocía todos los libros. En realidad lo tuvo que ir a buscar a un boliche donde estaba el tipo con una esbornia de padre y señor mío. Bueno, llega Lipo al Palacio Imperial y ahí están todos con los papeles de los tártaros en la mano sin saber ni cómo agarrarlos. Y allí Lipo se encontró con un enemigo. Se trataba de un consejero imperial llamado Yang, que era jefe de la comisión examinadora de los exámenes, famosos exámenes imperiales, y parece que Lipo había sido rechazado en esos exámenes por este mismo tipo, por Yang. Imagínense, usted llega a un lugar y se encuentra con uno que lo bochó en un examen. Ahí cuenta nuestro amigo Rudyard Kipling, que era un gran admirador de Lipo, que era evidente que el examinador no leyó los escritos de Lipo. Era la única forma de rechazarlo, porque era un estupendo poeta. Pero lo que sucedió en verdad era esto. Le dieron una carta de recomendación a Lipo, pero se olvidaron de poner en esa carta o de adjuntar a la carta, como era costumbre, un regalo. Y entonces el consejero Yang no leyó los trabajos de Lipo y lo rechazó. Muy bien, cuando Lipo llegó al Palacio Imperial se encontró con el tipo y quiso llevar adelante una pequeña venganza. Dijo que no podía traducir los documentos si antes el consejero Yang no lo ayudaba a quitarse los zapatos. Y entonces, ante la orden del emperador, Yang tuvo que sacarle los tamangos a Lipo, lo cual era una humillación. Inmediatamente después Lipo tradujo, quiero decir, los documentos sin mayores problemas. ¿Qué decía? Se preguntará usted, que siempre decía lo siguiente. Estas noticias son muy graves, decían los tártaros. Un rey vecino se alzó en armas y está marchando contra la capital del imperio. Las guarniciones tártaras del norte piden instrucciones y refuerzos al emperador. Refuerzos quiere decir más tropas. Esto para nuestros oyentes del Uruguay, que están entendiendo que le pedían sándwiches al emperador. No, le pedían refuerzos en el sentido de más soldados. Entonces, el emperador, sin saber qué hacer, le encargó a Lipo, ya que estaba ahí, que redactara una carta al rey invasor. Dice, ya que está acá, dice, redacte una carta al rey invasor con un tono tal que el tipo se abstenga de la invasión. Era tenerle mucha fe a la literatura. Pero Lipo escribió en tal tono aquel documento que el rey rebelde, aterrorizado, abandonó su aventura y envió en desagravio al emperador un fuerte tributo de oro y plata. Xuantung quedó maravillado por la genialidad del poeta y repartió el obsequio con Lipo
y lo invitó a quedarse en el palacio. No dice aquí, sin embargo, qué es lo que escribió Lipo. Calculamos que será algo del orden, manda a decir el emperador que ahora vas a ver. Bueno, con su entrada en la corte, Lipo no modificó ni un poco sus hábitos. Quiere decir que andaba siempre en festicholas y en bailongos y borracho. En varias ocasiones tuvo que ser llevado a la Cámara Imperial, sostenido entre dos eunucos para que no se cayera. Cada tanto le daban baños helados para que pudiera componer un poema en algún festín imperial, porque lo tenían ahí para en los festines. Dicen, a ver, Lipo, compóngase un poema. La del vestido celeste, decía el tipo. Pero a veces estaba tan borracho que no podía, entonces le daban baños helados. Varias veces se negó a acudir al llamado del emperador por encontrarse con algunas prostitutas. Había formado con unos compañeros una sociedad llamada Los Ocho Inmortales de la Copa de Vino. Los Ocho Inmortales, de todos modos, son, en los mitos chinos, justamente 8 personajes de los cuales hemos hablado mucho aquí, el de la muleta. Bueno. La verdad es que Lipo no duró mucho como poeta oficial, ¿no? Por esto y porque llegó la venganza de Yang, el funcionario ofendido. Un día, Lipo compuso para la emperatriz, la del té, ¿no? Unos versos de elogio. El emperador le dice, componer acá a mi mujer unos versos de elogio. Señora, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar, todas esas cosas. Y empezó a recitar el poema, y mientras estaba recitando, el consejero, Yang, fue y le dijo unas palabras al oído a la emperatriz. Y al día siguiente, el emperador entregó al poeta un saco de monedas y la orden de irse de la capital. Parece que el consejero Yang hizo ver en el poema una inexistente alusión a una antigua concubina imperial, conocida como Golondrina Volante, que siglos antes había perdido el favor del emperador y luego la vida. Nada. Que había interpretado una metáfora como algo ofensivo, lo cual es muy fácil. Por ejemplo, dígame un pedazo de poesía cualquiera, que se le ocurra a usted. Yo sueño que estoy aquí de estas paredes rodeado. De estas cadenas. De estas cadenas rodeado. Bueno, evidentemente esta es una alusión. Las cadenas son la emperatriz. No es necesario más. El matrimonio es el sueño, y las cadenas del emperador son la emperatriz. Es ofensivo, claro. Está rodeado de cadenas. El matrimonio es para este hombre que sueña, y como una prisión. Una prisión. Entonces hay que darle un saco de monedas al Calderón de la Barca y enviarlo a la Argentina. Bueno, y entonces Lipo, pobre, volvió a sus jornadas callejeras, volvió a las mujeres, al vino, llevaba un puñal en la manga, andaba por la calle con un puñal en la manga y un saco de libros en la espalda. Una noche se embarcó solitario, se subió en un barco y salió a navegar. Y a la madrugada siguiente su cuerpo fue encontrado por un pescador. Rudyard Kipling dice que, engañado por el alcohol, quiso beber la luna que se reflejaba sobre el agua. No sé si engañado por el alcohol o por la poesía. Los perros beben agua de luna de los charcos. Era el año 762 y tenía 57 años de edad. Recitaré un poema de Lipo. Con mi jarra de vino entre las flores bebo sin compañía. A la luna la invito como a un amigo y con mi sombra ya somos 3. Mas la luna no bebe y mi sombra solo sabe seguirme. Ahora yo canto y la luna esconde su rostro. Danzo y mi sombra se quiebra y bambolea.
Juntos nos divertimos mientras podemos. Después, cuando estoy ebrio, nos vamos por la senda, trío mudo y eterno, hasta que en las nubes volvamos a encontrarnos. Es un hermoso poema de Li Po, en el que también participa la luna, aquella luna poética, tratando de beber la cual halló la muerte. ¿A quién dedicar este recuerdo, sino al poeta, a Li Po, a ese poeta borracho y mujeriego? Dirán ustedes, siempre sucede así, los poetas son todos borrachos y mujeriegos, y entonces, para ser un buen poeta habrá que concurrir semanalmente a los bailongos y a los prostíbulos. La respuesta es no. No todos los poetas son borrachos, no todos los S son P. Y por otra parte, y esto es importantísimo, no todos los borrachos son poetas. Pero ciertamente es más tentador el camino del burdel y de la taberna que el del pensamiento, o el de la emoción, el de la poesía. Así que la gente tiende a elegir el camino más fácil sin detenerse a pensar a dónde conduce el camino más fácil. El camino más fácil conduce cerca. Quedarnos donde estamos es el camino más corto. Me pregunto con qué habremos de ilustrar este recuerdo del Li Po, y aprovecharemos para oír Luna de Arrabal, que también es una luna poética y que también hemos visto muchos de nosotros reflejada, no en el mar, ni siquiera en el río, más bien en charcos. Así que canta Hugo del Carril este bello vals que le hubiera gustado muchísimo a Li Po, y tiene un estilo buen, pero inocente. Adelante, don Hugo del Carril.